A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Inglaterra, siglo XIX. En los inicios de la Revolución Industrial, los empresarios recogían a los niños de la calle y con el pretexto de protegerlos del frío, los llevaban a trabajar durante jornadas extenuantes a sus talleres. Uno de esos niños, que trabajaba por un trozo de pan, era particularmente bello, así que el dueño de la fábrica lo vistió muy bien, dijo que era de familia noble y lo llevó a su almacén para que en la vitrina, atendiendo a las señoras, atrajera más clientela. El niño entró en aquel juego de mentiras y decía a todo el mundo que vivía en una mansión cercana, pero un día enfermó y su patrón pidió a uno de sus obreros que llevara al niño a la casa de sus padres. El niño, para engañar al trabajador, empezó a caminar hacia los lugares más ricos de la ciudad y cuando vio una mansión, dijo que allí vivía, se quedó solo y cruzó el portón. Entonces salió el mayordomo de aquella casona y lo sacó a patadas. Enfermo, perdido y con fiebre, ese niño deambuló hasta la madrugada, hasta encontrar la cárcel, en donde vivía con su familia, porque su padre estaba detenido por no poder pagar las deudas. Ese niño se llamaba Charles Dickens y con los años se convirtió en uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos. Charles Dickens estaba naciendo un día como hoy, 7 de febrero de 1812. Y en sus obras nos entrega el dolor y el valor y las profundidades y las alturas del espíritu humano. Las principales noticias del día. Titulares. Fausto Murillo es el nuevo presidente de la Judicatura. Precio del barril de petróleo cierra por encima de los $90. Hermano de Piedad Córdoba detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. Boletín de prensa del BIES. Usuarios de préstamos hipotecarios del BIES y sus viviendas están protegidos con seguros ante siniestros naturales. En Vida y Tecnología, premio en Biología Científica Ecuatoriana. En Salud, primeros auxilios psicológicos para las víctimas del aluvión. En el segmento de opinión, la gestión de riesgos. Los editoriales serán de Gonzalo Ortiz Crespo, Isabel Robalino, Una vida comprometida con los pobres, César Ulloa, Mafias o Paz, José Hernández, Pavón y El arte que jodió al país. El plop de la noticia. Noticias del día. Fausto Murillo es el nuevo presidente de la Judicatura. Así es, el Pleno del Consejo de la Judicatura eligió en sesión extraordinaria del 3 de febrero de 2022 a Fausto Murillo Fierro como su titular. Según la Judicatura, esta designación está amparada en el segundo inciso del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Fausto Murillo presidirá la Judicatura hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe al titular definitivo de la terna que envíe el presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela. La designación de Murillo se da luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado, quien mostró su desacuerdo por el dictamen de la Corte Constitucional. Allí, el organismo constitucional le quitó a la presidenta de la Judicatura la atribución de sancionar preventivamente a jueces, fiscales y otros servidores judiciales. Precio del barril de petróleo cierra por encima de los $90.
El precio del barril de petróleo intermedio de Texas superó la semana anterior los $90 el barril por primera vez en 7 años, sustentada por la caída del dólar y el invierno boreal que afecta fuertemente a los Estados Unidos. Los precios del petróleo se exhibieron con comportamiento sosegado al inicio de la sesión del jueves, tras la decisión esperada de la víspera por parte de los 23 miembros de la alianza OPEP Plus, que mantiene un ritmo prudente en el aumento de su nivel total de producción de 400.000 barriles diarios para el mes de marzo. Efectivamente, el euro ha saltado frente al dólar, impulsado por el cambio de tono del Banco Central Europeo, que por primera vez abrió la puerta a una posible subida de su tasa de referencia para este año. Los analistas del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs previenen que el Brent supere los $100 por barril en el tercer trimestre de este mismo año. El petróleo de referencia en los Estados Unidos se disparó cerca del 20% este año por las tensiones entre Occidente y Rusia debido a la crisis en torno a Ucrania, así como el repunte global del consumo al aliviarse las restricciones por el COVID-19. Hermano de la senadora Piedad Córdoba detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. La ex senadora Piedad Córdoba pidió a través de sus redes sociales que se acabe con la persecución política contra ella y su familia tras conocer de la detención de su hermano. El detenido fue candidato al Consejo de Medellín por el Partido Liberal en el año 2011. La ex senadora Córdoba consideró que esta detención es un montaje judicial y retó a que se muestren las pruebas que sustentan esta detención. Piedad Córdoba regresó a la política y ahora es candidata al Congreso por el pacto histórico del izquierdista Gustavo Petro. La ex senadora es señalada por tener supuestos vínculos con el testaferro del presidente de Venezuela, el colombiano Alex Saab. Córdoba fue senadora entre 1994 y 2010 por el Partido Liberal y en 2010 fue inhabilitada por 18 años por el entonces Procurador General de Colombia por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC, hoy convertidas en partido político. Una medida que fue anulada en octubre de 2016 por el Consejo de Estado y la ex senadora pudo retomar su actividad política. Boletín de prensa del BIES. Usuarios de préstamos hipotecarios del BIES y sus viviendas están protegidos con seguros ante siniestros naturales. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, informa a la ciudadanía en general que los usuarios de los préstamos hipotecarios y sus viviendas están aseguradas con las pólizas de 1. Seguros de vida, desgravamen. 2. Seguro contra incendio y cobertura de todo riesgo. 3. Seguro todo riesgo contratista. El seguro de vida incluye cancelación del saldo del crédito a la fecha del fallecimiento, incapacidad total y permanente o padecimiento de enfermedades catastróficas del titular del préstamo hipotecario. La cobertura de las dos últimas pólizas, entre otros beneficios, comprende los servicios de remoción de escombros y anticipo para reparaciones ante incidentes ocasionados por eventos naturales como talud, deslaves, caídas de rocas, entre otros. De acuerdo a los términos de las pólizas, el reporte de incidente y contacto con la aseguradora debe realizarse hasta 30 días hábiles posteriores al siniestro o incidente. La información completa sobre el detalle de las pólizas y coberturas se encuentra disponible en la página web www.bies.fin.es/servicio-al-cliente/seguros. El reporte directo del incidente e inicio del proceso para acceder a los beneficios de protección debe ser informado directamente a la aseguradora Hispana de Seguros S.A. a través de los siguientes canales: correo electrónico servicio@hispanadeseguros.com o al teléfono que les damos a continuación, 1-800-HISPANA, 1-800-447-00.
726. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología en su noticiero Telesucesos. Queremos contarles una gran noticia para el país, porque tenemos que alegrarnos cuando tenemos buenas noticias. Y esto es que la primera latinoamericana, la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Mundial de Biología en Estados Unidos es una ecuatoriana que ha trabajado durante toda su vida en la Universidad Católica del Ecuador, ha hecho investigación de las ranas marsupiales, es la doctora Eugenia del Pino. Esta noticia de que ella está recibiendo este premio honorífico por su carrera es algo que debemos compartir con ustedes. ¿Por qué? Primero, un científico en el Ecuador tiene muchas más oportunidades de mostrar la capacidad que tenemos los ecuatorianos, porque muchas veces nosotros mismos no esperamos que la ciencia se genere en nuestra aldea. Y nuestra aldea es prolífica también en eso. Este espacio precisamente quiere destacar esas trayectorias. El segundo motivo es que la biodiversidad ecuatoriana también es como un escenario propicio para generar ciencia. La doctora del Pino tiene una trayectoria de haber empezado en la década del 70 en la Universidad Católica del Ecuador, después de hacer un posgrado en Estados Unidos, precisamente en biología. Y el segundo factor interesante de esto es que hasta este momento, en 22 años que tiene este reconocimiento, nunca había una persona latinoamericana recibida, y esta es la primera vez. Por tanto, ahí también tenemos que nosotros recapacitar y pensar en todo lo que tenemos, en todo el talento que tenemos a nuestro alrededor y que probablemente no lo estamos reconociendo adecuadamente. Y hay un factor adicional que nosotros queremos destacar luego de enterarnos la trayectoria de la doctora del Pino, y es que es una mujer que siempre ha procurado inculcar en las nuevas generaciones ese interés por la ciencia. Y es un interés que nosotros además queremos trasladarlo a las familias, a recuperar esa conversación familiar para ver qué vas a estudiar tú, chico, chica, adolescente. La ciencia es una oportunidad. Y en este momento, con las telecomunicaciones como tenemos a mano, nosotros podemos hacer ciencia de aquí y compartirlo con el planeta. Y por supuesto también obtener esos réditos para nuestro país. Es decir, la investigación científica lo que hace es ponernos sobre la mesa todas las oportunidades que tenemos para resolver problemas cotidianos nuestros y de nuestro mundo alrededor. Esa es la razón por la que queremos alegrarnos, queremos comentarles de este premio a la doctora Eugenia del Pino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Cuidados en tiempo de COVID. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido
que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio, una inflamación en sí del pericardio o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. En estos días hemos vivido realmente momentos muy dolorosos, siendo testigos de la fuerza que la naturaleza tiene y el impacto de los desastres que ésta puede tener, no solo en cuanto a daños materiales, sino también en cuanto a la vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud define a los desastres como un acto de la naturaleza cuya magnitud de origen da como resultado una situación catastrófica. Esto produce en que las víctimas necesitan víveres, ropa, vivienda, asistencia médica y de enfermería, entre otros elementos que son fundamentales contra estos factores y condiciones ambientales desfavorables, los cuales en la mayor parte de los casos están fuera de control, están fuera de la zona de desastre. Este concepto pone de manifiesto dos ideas. En primer lugar, que todo desastre va a originar una alteración en el patrón de la vida cotidiana de las personas, con un número determinado de víctimas que necesitan atención médica inmediata. Además, segundo, se requiere una asistencia propia por parte de la comunidad o de las poblaciones situadas cerca de estos lugares. Hemos vivido esto de cerca, hemos podido ver la gran solidaridad que han tenido toda la comunidad frente a este grupo de personas que ha visto trastocada su vida y están viviendo totalmente momentos de crisis, momentos de dolor. Se puede afirmar entonces que un desastre es un acontecimiento que va a alterar de alguna manera el comportamiento también normal de las personas. Este desastre ha originado muertes, ha originado desamparo, ha originado traslado forzoso, dolor, alteraciones físicas, emocionales y también una necesidad de reubicarse nuevamente y de reconstruir todo aquello que han perdido fruto de tantos años de su esfuerzo. Estas situaciones de desastre indiscutiblemente sobrepasa la capacidad normal, la capacidad natural que la persona tiene para poder hacerle frente, por lo que también es necesario pensar en este acompañamiento psicológico que estas personas que han sufrido esta catástrofe necesitan en estos momentos. Pensemos en algo que es importante. Si bien es cierto, la amenaza de un aluvión, la amenaza de los deslaves en esa zona de la ciudad de Quito ha estado siempre latente, ha estado siempre presente, pero de alguna manera no se ha enfrentado con tanta fuerza y tanta magnitud como la que se tuvo que enfrentar en estos días. Por lo tanto, esa forma de aviso, podríamos decir, de advertencia frente al desastre, pasaba desapercibida. Y el impacto fue tan fuerte que obviamente va generando en las personas, ahora que ya han ido pasando los días, ahora que de alguna manera ellos tienen que ya enfrentarse a la situación, a su situación real, a lo que ahora tienen que vivir, una serie de acumulación de tensiones personales, de tensiones emocionales, que van a tener una serie de manifestaciones: dolor, desesperanza, llanto, pero también puede darse una acumulación de ira, una acumulación de resentimiento, especialmente a aquellas autoridades, porque no han hecho nada para prevenir este tipo de situaciones. Súbitamente, para estas personas se ha visto alterado su patrón de vida y las personas empiezan a sentir que se están hundiendo en el desamparo y en el sufrimiento. De ahí la importancia de suministrar acompañamiento psicológico, primeros auxilios psicológicos que van a ser fundamentales y que debieron darse a lo largo de estos primeros días, y un acompañamiento sostenido, porque el impacto a largo plazo que esto va a generar en la vida de las personas
va a ser muy importante. Creo que aquí es importante que nosotros pensemos algo. ¿Los primeros auxilios psicológicos deben darse solamente por un psicólogo o puede ser otra persona la que acompañe en este proceso? Efectivamente sí. Si bien es cierto, lo más aconsejable, lo más viable y lo mejor sería que un profesional en el ámbito de la psicología acompañe en este proceso, pero otras personas que, si es mejor, han estado entrenadas en eso, pueden también realizar este tipo de acompañamiento. Hemos visto con asombro cómo a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales se ha invitado de alguna manera o se ha presionado también a las personas que han sufrido la pérdida material, la pérdida de sus seres queridos y el impacto que esto ha generado en sus vidas, que cuenten sus testimonios. Y esto de alguna manera es no tener una posición empática frente a ellos, sino más bien el seguir reviviendo el dolor como una forma de mostrarlo nada más, sin solidarizarnos en realidad frente a sus condiciones. Ahora yo les invito a que aquellas personas que están cerca o que tienen la posibilidad de estar cerca de este grupo que está viviendo y que está atravesando este momento tan difícil, empiece a realizar un acompañamiento real hacia ellos. ¿Cómo? Primero utilizando un tono de voz calmado, un tono de voz empático, un lenguaje sensible frente a sus necesidades, permitiendo que exprese las emociones que está sintiendo, que pueden ser, les decía hace un momento, muy variables, que pueden ir desde el llanto y la desolación hasta la rabia, la furia y el enojo. Validar ese sentimiento va a ser fundamental. Permitirles a las personas que expresen estas reacciones, escucharles atentamente, no tratar de cohibir estas emociones, ni tampoco dar falsas expectativas frente a lo que puede ser. La persona necesita consuelo en este momento, necesita apoyo, además necesita sentir que frente a lo que está viviendo hay una forma de salir adelante, no con falsas esperanzas, pero sí a través de ir mirando, ¿no es cierto?, cuáles son los recursos que ahora tiene y cómo poder enfrentar la situación que se le presenta. Es importante que aquellas personas que estén alrededor y que puedan estar cerca de este grupo poblacional se mantengan disponibles, se mantengan visibles para ellos, que respeten sus ritmos de dolor, de desesperanza, de desasosiego, que no le obliguen a hablar de lo que no desea. Pensemos que las personas, sobre todo aquellas que vivieron el impacto más fuerte del aluvión como tal, de ver la destrucción de sus casas, de tener que escapar en un momento determinado, están atravesando un estrés postraumático y necesitan, ellas sí, un acompañamiento psicológico inmediato. No hagamos tampoco suposiciones, no interpretemos lo que la otra persona puede estar sintiendo porque no vivimos la situación que ellos tienen. Más bien, acompañémosle en su proceso. Evitemos culpabilizarle o culpabilizar a cualquier otra situación. Evitemos dar opiniones personales que generen más desestabilidad a las personas. Acompañemos a cada uno de acuerdo a su edad. Los adultos pueden enfrentar de una manera diferente como lo pueden enfrentar niños. Pensemos que los niños también están siendo víctimas de esta situación. También ellos están viviendo el desarraigo de sus casas, posiblemente el trasladarse a vivir asilos, el haber perdido todo lo que tenían. Ubiquemos cada uno de los grupos de edades, acompañemos en ese proceso y brindemos el acompañamiento psicológico que requieran, direccionemos hacia ese espacio para que esta situación de estrés, esta situación de trauma tan profundo que las personas han tenido que atravesar en este momento pueda ser superado no a corto plazo. Va a tomar un tiempo, pero recordemos que eso también es importante. Es importante que estas personas que ya lo han perdido todo encuentren nuevamente una luz de esperanza, encuentren cómo salir adelante y el acompañamiento psicológico va a ser fundamental en este proceso. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Recuerde que faltan 103 días para celebrar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Como todas las semanas, les recomiendo, estudiemos nuestra historia, visitemos los museos,
Conversemos con nuestros hijos de los personajes históricos que formaron parte de esa gesta y entendamos que absolutamente todos los procesos históricos hacen que vayamos construyendo una cultura ciudadana desde nuestra historia y desde nuestras costumbres. Así es que la única forma de amar lo que tenemos es conociéndolo. Vaya, conozca la Casa de Sucre, vaya al Templo de la Patria allá en La Libertad, conozca sobre los importantes hechos que se dieron alrededor del 24 de mayo y el 24 de mayo de este año estaremos sin duda alguna celebrando esa fecha histórica con conocimiento de causa y sobre todo con el profundo orgullo que esa gesta nos tiene que generar a todos quienes vivimos en esta ciudad y en el Ecuador. La semana pasada, coincidencialmente, conversábamos alrededor de lo que tenía que hacer el COE como Comité de Operaciones de Emergencia. Y a partir de lo que sucedió en La Gasca, en la ciudad de Quito, hemos podido identificar la clara diferencia que existe entre el COE y la Secretaría de Gestión de Riesgos. El COE es el Comité de Emergencia Nacional, es decir, quien se encarga de gestionar las emergencias, las tragedias, los hechos consumados, lo que ya pasó o lo que estamos pasando. 3 ejemplos claros: el tema del terremoto en Manabí y Esmeraldas allá en el año 2016, el tema de el deslave en Chunchi el año pasado, o lo que hemos estado viviendo durante este tiempo con respecto al COVID. Pero ellos son los encargados de gestionar las emergencias, las tragedias, mientras que la Secretaría de Gestión de Riesgo, tanto nacional como las locales, tienen que encargarse, en cambio, en tiempos de paz, a gestionar que esos riesgos no existan, a gestionar que esos riesgos se disminuyan a su mínima expresión. Y Quito, desgraciadamente, por la desidia de sus administradores, por aquella forma mal planificada con la cual se lleva la administración pública, ha olvidado totalmente todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes, con la prevención de riesgos, con la prevención de hechos como los que sucedieron el lunes pasado en la ciudad de Quito, en una sola calle de la ciudad. Imagínense cuán preocupante es la situación, que la ciudad de Quito no tiene capacidad de reacción frente a un aluvión que se da en una sola calle de la ciudad. Muchos de ustedes dirán: Andrés Castillo está minimizando el daño. Por supuesto que es un daño cuantioso, es un daño enorme para la ciudad de Quito. Lo que sucedió con las casas, los muertos que estamos lamentando, el tema de los damnificados, las estructuras de esas casas, la bajada del agua por la vía, etcétera, es un daño gigante. Pero no podemos dejar de perder de vista que ese daño se dio en una sola calle de la ciudad de Quito. ¿Qué va a pasar si es que hay un daño un poco más grande, un poco más generalizado? Un terremoto, una erupción volcánica. ¿Estamos preparados? Y esto siempre nos hacemos las preguntas con respecto a los daños de la naturaleza, con los eventos de la naturaleza, que nosotros no podemos prever, que no nos podemos adelantar. Nadie se puede adelantar a una erupción volcánica, a un terremoto, a una inundación. No, porque la naturaleza es impredecible en esos temas. A lo que sí nos podemos adelantar es a las consecuencias negativas que se pueden generar a partir de esos hechos naturales. Yo pregunto al alcalde de Quito: ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, no se ha hecho una revisión estructural de los túneles de San Juan, San Diego y San Roque? Esta es una obra que tiene más de 50 años. ¿Se han hecho análisis estructurales de esa obra? ¿O nos hemos quedado exclusivamente en pavimentar bonito la calle, cambiar de azulejos y de barandas en los pasamanos? Es importante que tomemos en consideración que ese tipo de obras son invisibles, entre comillas, pero salvan vidas. Ojalá mañana no tengamos que lamentar lo que sucedió con los vecinos de San Juan, de San Diego o de San Roque después del desplome de alguno de esos túneles. Para eso hay que hacer estudios previos. Hemos hecho estudios, señor alcalde y señores del Consejo Metropolitano,
sobre las cunetas de coronación de la Simón Bolívar, por ejemplo. Si se ha hecho, en buena hora. Si no se ha hecho, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando haya un deslave que se lleve carros, se lleve casas, se lleve familias y tengamos nuevamente que lamentar y la sociedad civil tenga que salir y organizarse y entregar vituallas y entregar ayuda e ir a ayudar a levantar la tierra y a sacar los muertos. Ahí nos vamos a poner a analizar esos temas. No esperemos que eso suceda. ¿Hace cuánto tiempo, señor alcalde y señores del consejo, se han revisado estructuralmente los puentes de la ciudad de Quito, particularmente, por ejemplo, el del río Chiche? ¿Se ha revisado? ¿Lo hemos hecho? Si se ha hecho, en buena hora. Si no se ha hecho, es urgente que podamos revisar esas estructuras por donde pasan tantos vehículos diariamente para mañana no tener que lamentar el fallecimiento y las pérdidas humanas y físicas por la caída o el desplome del puente. Es importante que sobre eso se trabaje. Pero si no se trabaja en la prevención, mucho menos en la remediación. Y es lo que está pasando ahora mismo en varias de las quebradas de la ciudad, particularmente las que están a las orillas del río Monjas y en las que en específico los que más ímpetu han tenido son quienes viven alrededor de la quebrada Carretas. La quebrada Carretas, señor alcalde y amigos que nos ven a través de Telesucesos, Canal 29 UHF, es una quebrada que era seca en sus inicios, que tenía una gran cantidad de espacio entre las casas y la quebrada. Pero lastimosamente, el crecimiento desordenado de la ciudad hizo que esa quebrada se vaya convirtiendo en una quebrada de desfogue de las distintas urbanizaciones y conjuntos habitacionales que se fueron construyendo alrededor de la avenida Simón Bolívar en el norte de Quito. Y en la parte en donde está la quebrada, obviamente el desfogue de agua hizo que se vaya dando una erosión natural de la meseta que está cerca de las casas. En las redes sociales, cuando comenzó el debate de la quebrada Carretas, muchos de nuestros distinguidos amigos y vecinos de la ciudad de Quito, sin conocimiento de causa y sin haber ido a conocer el terreno, decían que por qué se permitió la construcción de las casas en una quebrada, cuando se sabe que eso se erosiona y pueden caer. No se permitió la construcción en la quebrada. La quebrada fue avanzando y fue avanzando por los desfogues de aguas servidas de las urbanizaciones del entorno, hasta que ahora tenemos casas que están a 25 y 30 centímetros del abismo. Gente que con su esfuerzo hizo sus casas, hizo su patrimonio para su familia y para sus hijos, están próximos a perderlo todo. Y el municipio, desde la época de Yunda, ha dicho que no tiene recursos para invertir en propiedades privadas, cuando lo que la gente está pidiendo es que se haga un embaulamiento de toda esa corriente de agua que pasa por la quebrada Carretas. Ciertamente que la prevención de riesgos es una facultad de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de la Secretaría de Seguridad del municipio y de la empresa de seguridad del municipio, pero sobre todo de la entidad que más técnicamente puede manejar, que es la EMAPS. No olvidemos que la EMAPS, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, es la empresa quizás más importante dentro de la ciudad de Quito en cuanto a los recursos públicos. Es la que mejor se maneja, es la que mejor construye y es la que más sabe de esos manejos. Trabajemos con quienes tienen que hacer las labores. ¿Y saben qué? Evitemos autorizar construcciones irregulares. Desde hace años atrás, por ejemplo, podemos hablar de lo que sucede a la salida del túnel Guayasamín con el conocido barrio Bolaños. La gente construye de buena fe y pone todo su esfuerzo para construir sus casas, pero esa es una zona de alto riesgo. En esa zona ya han habido una serie de deslaves y de caídas al punto de que la vía interoceánica que desembocaba en el conocido partidero Atumbaco ya no existe más, y en lugar de ella se hizo el túnel Guayasamín. Debemos entender entonces que ese tipo de autorizaciones no se deben dar. Con el profundo dolor en el alma no se deben dar, mucho menos para un cementerio que se pretende colocar en las zonas de las laderas del Pichincha. El gerente de la EMAPS ha dicho que nada tiene que ver ese proyecto con el deslave en La Gasca.
Sí, seguramente nada tiene que ver. Pero en las laderas, nada más, señores del municipio. Nada más. Las laderas y el bosque protector son espacios no solamente ecológicamente amigables, sino que eventualmente nos protegerán frente a cualquier otra inclemencia de la naturaleza que, como les he dicho, no es previsible por ninguno de los actores que forman parte de la función pública. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Hasta dentro de 8 días. Nos vemos. Chao. Gonzalo Ortiz Crespo, escritor, traductor, editor, sociólogo e historiador. Editorial. Isabel Robalino, una vida comprometida con los pobres. Gonzalo Ortiz Crespo, Forbes, Ecuador. A los 104 años de edad, que los cumplió en octubre, murió Isabel Robalino Bolle, un monumento de la historia social del Ecuador. Forjadora del sindicalismo nacional, política, maestra universitaria, escritora, historiadora, fue pionera en la participación de la mujer en muchos campos, tras haber sido una de las pocas mujeres graduadas de bachiller del Colegio Nacional Mejía. Fue también, a finales de los años 30, la primera mujer en graduarse de abogada y de doctora en Derecho en la historia del Ecuador. A mediados de los 40, la primera mujer también concejal de Quito, y en los 60, la primera mujer en el Senado de la República, al cual llegó como senadora funcional por los trabajadores. Muy culta, era políglota, su madre, Elsbeth Bolle, una alemana, por lo que su hija hablaba ese idioma a la perfección, pero también dominaba el inglés, el francés y el portugués, que estudió en Brasil los 2 primeros años de su secundaria. Escribió libros, realizó investigaciones, creó y dirigió instituciones, pero a pesar de lo sobresaliente de todo esto, se destacó aún más por su lucha indeclinable hasta el final de sus días por la organización obrera, la defensa de los campesinos y de los pobres, la democracia auténtica, la política de principios. Creadora de la Escuela de Trabajo Social Mariana de Jesús, luego incorporada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Social INEDES y de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA, fue en el siglo XXI miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción sin faltar a ninguna de sus sesiones, presenciales o remotas, y el pilar fundamental de su sostenimiento, Jorge Rodríguez Dixit. Por si no queda claro, ella aportaba pecuniariamente para que la comisión funcionase. ¿Qué distinto sería el Ecuador si en vez de una Isabel Robalino, el país hubiera tenido una docena de mujeres u hombres como ella? ¿No es increíble que a sus 100 y más años e incluso discapacitada, un accidente automovilístico la obligó a estar en silla de ruedas los últimos años de su vida, Isabel asistiera a la Comisión Anticorrupción y a cuanto acto académico importante o de relevancia político-social había en Quito y no se quedara amodorrada en casa? Cuando ya tenía 101 años, en 2019, me honró con su presencia en el lanzamiento de mi biografía del Cardenal de la Torre. Heredé de mis progenitores la amistad que me unió a esta extraordinaria mujer. Apoyó a mi padre, Luis Alfonso Ortiz Bilbao, a padre Velasco Ibarra y a otros pocos intelectuales católicos mayores con 13 años o más, pues ella contaba solo con 19. En la fundación de la primera central sindical nacional, ahí estuvo. Se lo hizo en el primer Congreso de Obreros Católicos, celebrado en Quito, del 28 de septiembre al 6 de octubre de 1938, del que fueron presidente Pedro Velasco y secretario mi padre, que, convencidos de la doctrina social de la Iglesia y al unísono con el padre Inocencio Jácome de la Orden de los Predicadores, promovieron la organización de la incipiente Fuerza Laboral Fabril. Allí nació la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, CEDOC, cuyos avatares Isabel compartió desde entonces, dando asistencia legal en cada una de sus luchas, incluidas huelgas cuando fue necesario.
A lo largo de su vida organizó no menos de 3.000 sindicatos y comités de empresa. También fue una de las impulsoras del Frente Unitario de Trabajadores FUT, creado en 1971 y su asesora por décadas. Ribetes Históricos tiene también su labor en la transformación agraria del país. CESA ejecutó la parcelización y entrega a las comunidades campesinas de las tierras de la iglesia, luego las del Colegio Mejía y de otras instituciones religiosas y seglares. Isabel, mujer suave y sobre todo perseverante, pudo hacer todo esto y además ser profesora de Derecho Penal y Laboral en la Católica y en la Universidad Central, concejala, diputada, senadora, presidente de la Corte Nacional de Menores entre 1959 y 1961, de la Sección Académica de Ciencias Jurídicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Comisión Nacional Justicia y Paz, miembro de las Academias de Historia Eclesiástica y Nacional de Historia, y podrá ser aún más. El padre Roberto Fernández de la Orden de los Predicadores dijo en su homilía en la misa de cuerpo presente el martes pasado que no le cabía duda de que un día estará en los altares. Me conmovió profundamente oírlo, al revelárseme al instante la verdad de sus palabras. Ahora que Isabel Robalino ha llegado a Dios, en quien creyó, su ciudad le debe una avenida y su país un monumento. Pero el mayor homenaje que podemos hacerle es construir un Ecuador de justicia y dignidad para todos y en especial para los pobres, a los que Isabel consagró su vida. Gonzalo Ortiz Crespo, Forbes, Ecuador. Mafias o paz, por César Ulloa, La Hora. ¿Qué nos une, junta, amalgama, compromete, edifica y alimenta como ecuatorianos y ecuatorianas? Posiblemente por aquí deberíamos empezar al momento de soñar primero y aterrizar después, en las primeras acciones para resolver las urgencias que todo orden. Solo al momento que respondamos esta pregunta que parece sencilla, pero que realmente toca las fibras más íntimas de nuestra identidad. Actuaremos sin anteponer los egos, la defensa a ultranza de intereses, los padrinazgos y la mala fe. Puede haber causas que nos unan en la coyuntura, pero también otras que arrastramos históricamente y que se invisibilizan por las demandas sociales cada vez más apremiantes. En la coyuntura, la lucha contra las manifestaciones y consecuencias de la inseguridad son una causa nacional. La primera preocupación de la mayoría de la población es la delincuencia, en sus diversas formas de violencia. Desde el robo de un teléfono celular, el hurto de una cartera de bolsillo, pasando por el microtráfico en las escuelas y colegios, hasta la venta de arsenales de armas, distribución y circulación de toneladas de droga con la participación de bandas nacionales en la red con el crimen transnacional organizado. Lejos, realmente muy lejos, está la percepción de que somos una isla de paz. Ahora vivimos en la incertidumbre. Esta fatalidad nos puede juntar en la implementación de un plan de seguridad nacional a largo plazo, ya que no está en juego la vida de una persona, sino la convivencia pacífica de todo el país. La penetración de la delincuencia como manifestación cotidiana y la presencia del crimen organizado como modelo de negocio y control sociales son determinantes, pues provocan un estado de miedo generalizado en la sociedad y por otro lado configuran la narcopolítica, es decir, que los carteles de la droga están al mando del Estado. Una de las consecuencias de ello en otros países es la indefensión ciudadana y la entrega de la justicia, la seguridad y el gobierno a las mafias. No está lejos lo que sucede en México, Colombia y Venezuela. Por ahora, la causa común es la seguridad. César Ulloa, La Hora. Pavón y el arte que jodió al país. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. En 1989, con motivo del bicentenario de la Revolución, Francois Mitterrand inauguró la pirámide diseñada por el arquitecto
Léon Mingpei. El presidente de Francia no escogió una réplica tipo Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, para celebrar los 200 años del hito de la historia francesa. Escogió, a pesar de la oposición impresionante que encontró, la solución que aportó el arquitecto chino-estadounidense para modernizar el Museo del Louvre. Plantar en la clásica Cour Napoleón una pirámide de acero, aluminio y vidrio para facilitar el ingreso y bañar de luz ese museo, inaugurado en 1973, fue un gesto revolucionario. Mitterrand decidió ubicar una arquitectura pura y rigurosa en el corazón de la historia francesa. Socialista contemporáneo, él no miró para atrás, abrazó el nuevo lenguaje propuesto por Pey. No solo eso, cuando llegó al Élysée se rodeó de pinturas y esculturas de algunos de los artistas más significativos del momento. Incluso les compró obras de formato pequeño que ofreció a los dignatarios que lo visitaban. Paola Pavón también quiere celebrar el bicentenario de la batalla de Pichincha, pero ella, para hacerlo, mira resueltamente hacia atrás. Ella ni siquiera sabe qué contrató con Pavel Ewes, pues no ha mostrado ni un boceto. Pero lo más seguro es que ese muralista volverá a sus clichés pseudoépicos que además costarán a la provincia de Pichincha $480,000. Pavón no sabe de arte, ni de su función en una sociedad. Ignora que un artista, uno de verdad, trae consigo una nueva manera de ver. Todo artista es un perturbador del orden establecido. Todo artista, escribió Kandinsky, como hijo de su época, ha de expresar lo que es propio a esa época. Ewes no es contemporáneo, es un estereotipo anacrónico y costumbrista. Él es un muralista que cree que su función es ilustrar. No hay huella en sus obras que hagan pensar que él entiende que el arte es una forma de pensar, la más alta expresión del conocimiento intuitivo. El arte es la suma de la vida del artista y del mundo en que se mueve. Sus obras son entonces siempre contemporáneas. El mundo de Ewes, el mejor muralista según Correa, es un estereotipo. Y nada es más ajeno al verdadero arte que un estereotipo que, también en su caso, carece de creatividad, originalidad y valores estéticos. Los murales de Ewes son funcionales por su estructura, su temática narrativa y su carácter ideológico, a un proyecto político que, como no puede ser de otra manera, licúa el supuesto carácter artístico y estético, de sus obras, las convierte en panfletos soporíferos y pastiches sin gracia. Si fueran obras que vendiera en el Ejido, no habría problema. Él las cuelga en los muros de Quito. Y así, mientras Chile recuperó hace años y con mucho esfuerzo un mural de Mata, Haring dejó los suyos en Nueva York y Barcelona, y Bansky esparce sus pinturas por los muros del mundo, Quito vuelve, como si estuviera congelada en el tiempo, a los murales de Ewes. Se extiende por universidades, ministerios, dependencias públicas. Están en la Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura, en la CENESID. El correísmo le dio trabajo, lo paseó por Otavalo, Tena, Cayambe, Puyo, Guayaquil, y por los montos que recibe lo enriqueció. Cualquiera que llegue a Ecuador pensará que el país está congelado en el tiempo, prisionero de supuestos hitos revolucionarios y anacronismos costumbristas, incapaz de construir nuevos símbolos artísticos y de elaborar arte como lenguaje. En fin, rehén de ese modelo de ilustración, como si no tuviese verdaderos artistas capaces de nuevas opciones de pensamiento y conocimiento intuitivo. Es grave que los ecuatorianos solo tengan esas imágenes en la retina. Es grave que los asambleístas trabajen en medio de las imágenes horrendas de Guayasamín. Pero es más grave que nada diga la academia. Nada dicen los profesores de arte, los curadores, los críticos, los estudiantes. Como si el espacio público fuera propiedad de las mentes más jurásicas del país. Como si no importara que Paola Pavón estuviera promocionando con dinero público otro panfleto político, otro pastiche trasnochado. El arte debe perturbar, suscitar reflexión, contribuir a que las representaciones subjetivas sintonicen con el mundo tal y como es, no tal y como fue.
Hasta en eso el correísmo jodió al país. Algunos dirán, claro, que comparar a Mitterrand con Correo Pavón es insensato. Y sí, mucho. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. Faltan 103 días para que celebremos y conmemoremos el bicentenario de la Batalla del Pichincha. Infórmese, acuda a los museos, converse con sus hijos sobre los próceres de esa gesta histórica y preparémonos para celebrar con alegría esa fecha. Hoy es lunes, primer día de la semana. Que a todos les vaya muy bien. Que sea una semana próspera de trabajo y que cada vez sean mejores los réditos que vayamos teniendo en nuestra actividad. La semana anterior se llevó adelante un debate en la Asamblea Nacional en torno al aborto por violación. Yo particularmente estoy en contra de cualquier tipo de aborto. La vida se la tiene que respetar desde la concepción, porque así dice la Constitución, y más allá de cualquier posición de carácter religioso, lo que dice la norma aprobada por el 66 y pico % de ciudadanos, como es la Constitución de Montecristi, se tiene que respetar. Pero este debate desgraciadamente ya se agotó. Ya tenemos una Corte Constitucional que se fue por encima de la norma, haciendo un ejercicio supuestamente de interpretación que no corresponde cuando la norma es clara, y ahora la Asamblea Nacional debate el proyecto de ley. Lo que me preocupa principalmente, y lo que nos preocupa a todos, es el paupérrimo nivel de debate que existe en la Asamblea Nacional. La calidad de la representación política en la Asamblea deja mucho que desear. Tenemos asambleístas que no son otra cosa más que simples repetidores de dogmas y principios que no resisten el menor análisis ni el menor debate. Y ¿saben qué? A veces me pongo a pensar que nosotros, los electores, somos los culpables de que eso suceda. De que elegimos en plancha, sí, porque así manda la norma, pero sin hacer el más mínimo análisis de quienes están en las listas. Hay muchos asambleístas que no se habrán imaginado nunca haber llegado a la asamblea, sin embargo ahora debaten en unos niveles bajísimos. Mejoren, señores asambleístas, este país merece mucho más, exige mucho más. No se empeñen en seguir cayendo en popularidad y en prestigio. Recién van pocos meses, aún no cumplen ni el año y ya están por los suelos. Mejoren, por su bien y por el del país. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos.